Este es el nuevo HomePod Mini que recientemente ha sufrido una actualización y es simplemente un cambio de color, pero creo que vale la pena verlo. Este dispositivo tiene un costo de 2,300 pesos, más o menos serían unos $120 al cambio del día de hoy. Sinceramente creo que vale la pena el precio porque para ser de Apple y para la calidad que tiene, pues creo que vale mucho la pena. Además, en la caja vienen estos papelitos típicos de Apple, ya saben que siempre te mandan las guías y también una manzanita, que esto está de lujo porque no todos los productos de Apple actualmente cuentan con la manzanita típica. Me ha sorprendido bastante que venga con el adaptador a la corriente. Esto no es común que lo haga Apple muy bien porque este adaptador tiene un costo más o menos de unos $30. Entonces, que ya te lo manden en la caja y además en un precio tan reducido como lo que tiene el HomePod, pues creo que está muy bien. Fíjense que estos adaptadores, normalmente mucha gente les llama cuadritos, pero así se llama, adaptador, y la verdad es una excelente noticia que te lo hayan incluido en la caja. Muy bien por ahí. Ahora toca analizar el diseño, calidad de construcción y calidad de materiales, que son las principales características que nosotros analizamos siempre. Si se dan cuenta, el cable viene dentro del dispositivo, es decir, no se lo puedes quitar. A mí me hubiese gustado también que el cable no fuese USB-C, sino que viniera con el adaptador a la corriente. Esto aumentaría mucho más su duración y haría que el dispositivo tenga una vida más larga, pero la calidad del cable es excelente. Al tacto, la sensación es simplemente espectacular. Hay pocos dispositivos que se sientan tan bien agarrarlos. Es una muy buena sensación. Esta parte de abajo es una pequeña goma que sirve para colocarlo en la mesa y que no se te raye. Aquí viene el logo de Apple perfectamente cuadrado y además esta sensación y esta textura se ve que va a aguantar, eso espero. Más o menos tiene como el tamaño de una pelota de béisbol de las grandecitas y me encanta porque tiene un tamaño perfecto. Además, el color que he elegido se ve muy bien. Esta parte de aquí es touch, por cierto. Sirve para controlar el volumen, las canciones, pausar, cambiar y también Siri. Pero les digo, la calidad y la sensación al tacto es suprema. Este color se llama medianoche, aunque hay 5 colores diferentes. Lo puedes comprar en azul, amarillo, blanco, naranja y este, que la verdad es mi favorito. Y creo que me voy a comprar otro porque la verdad se siente muy bien. No sé por qué, pero da ganas de agarrarlo. Está muy pequeñito. Bueno, sonó muy extraño lo que dije, pero la verdad es que es un dispositivo muy bonito y además la sensación es espectacular. En cuestión de diseño y calidad se lleva un 10. Este es el papá, vean nada más este monstruo, es el HomePod de segunda generación, tiene un sonido bastante bueno, aunque por el precio a mí me hubiese gustado que sonara un poco mejor y el HomePod Mini es diferente porque para el precio que está suena muy bien y no hay tanta diferencia en cuestión de volumen, ¿eh? Creo que el HomePod Mini es perfecto para cualquier situación y no vale la pena gastar tanto en el grande. Ahora llega el momento de configurarlo. Ya es típico de Apple que algunos productos son demasiado fáciles de configurar y otros son algo tediosos. En el caso del HomePod Mini es algo tedioso, así como el Apple Watch, a diferencia de los AirPods, que es súper fácil. Vamos a buscar el HomePod Mini. Aquí me lo detectó automáticamente cuando lo acerqué. Esto sucede cuando lo abres por primera vez y te pide que lo acerques de esta manera para que la cámara lo pueda identificar. Una vez que ya lo ha identificado, va a comenzar la configuración. Le vamos a poner aquí en esta casa. Y aquí viene algo muy importante. Para configurarlo solamente se puede hacer con iPhone o iPad, así que si no tienes ninguno de esos dispositivos no vas a poder utilizarla, ya que requieres de esta aplicación de casa que viene instalada en iPhone o iPad, así que es muy importante que tomes en cuenta eso. Obviamente una vez que ya la tienes funcionando, la puedes utilizar con tus demás dispositivos de Apple, como tu Apple Watch, como tu Mac o cualquier otro dispositivo de tu ecosistema que tenga la aplicación música, o también para ver películas o alguna otra aplicación. Ahorita les voy a mostrar cómo. Esta aplicación de casa es la típica que utilizas para modificar o administrar tus dispositivos de casa. Yo en este caso vamos a ponerle nada más una configuración simple para comenzar a utilizarlo desde ahora. Me sorprende que el volumen es bastante decente, la verdad me está gustando mucho la calidad también, no se pierde nada de calidad de audio, está bastante bien. También lo puedes utilizar con otras aplicaciones como Disney Plus, Netflix, etcétera.
Y bueno, ahora toca hablar acerca de lo que menos me ha gustado y de lo que más me ha gustado de esta pequeña esferita. Lo que menos me ha gustado ha sido, por un lado, el asistente Siri no lo encuentro tan útil, pero funciona bien. Aún así, creo que ya lo de Siri es otro tema aparte. Y además, lo que menos me ha gustado es la conectividad. Hay veces como que no agarra las canciones, otras veces ni se reproducen. Y eso que tengo muy buen internet, pero no te preocupes nada, porque es algo que de vez en cuando pasa, no es todo el tiempo. Y también me pasa con el HomePod más grande, así que tal vez sea algo que podrían solucionar con futuras actualizaciones. Por el lado positivo, me ha gustado la calidad, por el precio creo que está excelente, tiene muy buen volumen, así que si tienes un iPhone, aprovéchalo. ¿Qué piensan ustedes? Pónganlo en los comentarios, yo los leo. Un saludo y hasta el próximo video.